Bien, buenas tardes. Vamos a continuar previamente a este tema de gestión de riesgos. Ustedes tienen que ver los videos que les he subido en el Classroom. Si hablamos de gestión de riesgos, podemos decir que es el conjunto de decisiones administrativas, de organización, conocimientos operacionales desarrollados por sociedades y comunidades para implementar políticas y estrategias para fortalecer sus capacidades con el fin de reducir el impacto de amenazas naturales y de desastres ambientales tecnológicos. Es decir, que cuando nosotros hacemos una gestión en riesgo de desastres, ya sean naturales o producidos por el hombre, vamos a tomar todas las decisiones administrativas de organización y vamos a implementar políticas y estrategias con el fin de reducir este impacto de las amenazas, ¿sí? Va a incluir todo lo que son las actividades, tanto estructurales como no estructurales. Las estructurales van a ser todo lo que se refiere a la construcción de defensas, por ejemplo, para evitar que los riesgos sucedan en una población. Y las no estructurales van a ser todas las reglamentaciones, todas las normativas sobre las construcciones de terrenos, etc. ¿Sí? Entonces, repetir un poquito sobre la gestión de riesgos, que son las políticas, estrategias, normas, actividades, con capacidades operativas cuya finalidad va a ser siempre la reducción del riesgo en desastre. ¿Qué es lo que queremos nosotros reduciendo el riesgo en un desastre? Que van a ser todos los esfuerzos sistemáticos dirigidos al análisis de la gestión de estos factores que van a causar el desastre, lo que va a incluir la reducción del grado de exposición de amenazas, la disminución de la vulnerabilidad y el mejoramiento de la preparación de los eventos adversos. Con todo esto nosotros podemos reducir un riesgo en un desastre. Entonces, para reducir el riesgo en desastre, ¿qué es uno de los aspectos que tenemos que preguntarnos es cuáles son las amenazas a las que va a estar expuesta mi comunidad? ¿Sí? De estas amenazas yo tengo que determinar cuál es la amenaza más significativa y depende del tipo de amenaza, de riesgo que implica la comunidad, yo tengo que plantearme los diferentes escenarios. Por ejemplo, si yo estoy frente a una inundación, ¿qué zonas o áreas comunales o qué obras, infraestructuras, casas, edificios van a correr un mayor riesgo y por qué? Si digamos yo estoy frente a un escenario de un terremoto, entonces en la comunidad, ¿qué edificios o zonas presentan mayores riesgos? Un poquito vamos a hablar de los conceptos que ustedes ya deben conocer y lo han debido ver en medicina social, en la parte de medicina ambiental. Peligro natural es todos los fenómenos naturales, por ejemplo, tsunamis, volcanes, ciclones, tornados, etcétera, que va a producir la naturaleza en una comunidad. El riesgo es la probabilidad de que suceda un desastre. La valoración del riesgo incluye la evaluación de la vulnerabilidad, la predicción del impacto, tomando en cuenta las condiciones y márgenes que definen el riesgo, ¿sí? Entonces, así nosotros vamos a evaluar un riesgo. Un desastre va a ser la interrupción grave del funcionamiento de la comunidad, causando grandes pérdidas a nivel humano, material o ambiental. Estas pérdidas tienen que ser suficientes como para que la comunidad afectada no pueda salir adelante por sus propios medios y necesita apoyo externo. Lo que ha ocurrido, por ejemplo, como vemos aquí, en el incendio de la Chiquitanía, ¿verdad? Vulnerabilidad es el grado de pérdida de un elemento, unidad social o elemento de vida como resultado de la ocurrencia de un fenómeno natural de una magnitud grande dada. El peligro es el fenómeno de origen natural o producido por el hombre potencialmente perjudicial que pueda causar la pérdida de vidas, daños materiales, interrupción de la actividad socioeconómica o degradación del medio ambiente. El nivel de peligro se va a determinar por la intensidad, la localización, el área de impacto, duración, etc. La emergencia es el estado de daños sobre la vida y el patrimonio en el medio ambiente ocasionado por la ocurrencia de un fenómeno natural o tecnológico que altera el normal desenvolvimiento de una actividad o en una zona afectada. Bien, entonces, ¿cómo se generan los desastres naturales? Los desastres naturales se generan cuando hay la coincidencia, ¿no?, de estos tres aspectos importantes: las amenazas, la vulnerabilidad. Y entre estos, la conjunción de estos me va a producir lo que es el riesgo. Las amenazas son los factores que nos pueden dañar a la sociedad. La vulnerabilidad, las condiciones propias, ¿no?, de nuestra sociedad susceptibles a ser dañadas. Entonces,
cuando hay la intersección de estos dos aspectos, se produce lo que es el riesgo. Y cuando hay la coincidencia de estos tres, se va a producir el desastre. De esta forma se genera lo que son los desastres. Aquí vemos más gráficamente, por ejemplo, tenemos la vulnerabilidad, ¿no?, que es la ubicación de la vivienda en un lugar que no debería estar. Perdón, aquí está. La amenaza, que es el deslizamiento de la roca del cerro, y el riesgo es el número de posibilidades de vidas expuestas, el número de viviendas, el riesgo que puede producir cuando va a caer la roca en esta comunidad. Y cuando sucede el hecho, cuando ya cae la roca y se pierden vidas, etc., ya se produce el desastre. Cuando hay pérdida de vidas humanas, viviendas destruidas, entonces nosotros ya podemos llamar lo que es un desastre. Explicando un poquito lo que acabamos de ver, cuando las amenazas y las vulnerabilidades coinciden en el espacio y en tiempo, se generan los riesgos de desastres, como les había mencionado anteriormente. Este riesgo de desastre iguala la probabilidad que en un futuro ocurra un evento indeseable o un impacto negativo. Pueden existir situaciones donde existan amenazas y no vulnerabilidades y viceversa, es decir, donde están las variables, donde estas variables no se junten, ¿sí? Entonces no se va a producir el desastre. Obviamente, si no se juntan estos dos, entonces no va a existir el riesgo y por tanto tampoco va a existir el desastre. Si hablamos de las amenazas, como habíamos mencionado antes, la probabilidad de que un fenómeno físico potencialmente dañino, natural o producido por el hombre, en un lugar específico y con una intensidad dada en un periodo de tiempo y una frecuencia definida. Hasta cierto punto, las amenazas nosotros no podemos controlarlas, pero sí podemos conocerlas, caracterizarlas, moderarlas. Pero la vulnerabilidad nosotros sí podemos controlar y en nuestra gestión es lo que nosotros deberíamos hacer, controlar todo lo que es la vulnerabilidad. La mayor parte a veces no son amenazas naturales, son amenazas producidas por el hombre, ¿no? Eso sí nosotros podemos estudiarlas, por ejemplo. Combustión de gases, efecto invernadero, la deforestación, la urbanización, etc. Todo esto genera en un mediano a largo plazo una elevación de la temperatura promedio, lo que va a reflejar cambios abruptos en las precipitaciones, en la temperatura, y por lo tanto aquí se van a producir lo que son los desastres, ¿sí? Las vulnerabilidades, entonces, por ejemplo, si podemos ver nosotros, personas que viven en las planicies son más vulnerables ante las inundaciones de los que viven en lugares más altos. ¿Eso podemos controlarlo? Pues sí, podemos controlarlo trasladando o reubicando a estas personas. En realidad, la vulnerabilidad depende de varios factores, tales como la edad, la salud de las personas, las condiciones higiénicas, ambientales, así como la calidad y las condiciones de las construcciones y su ubicación en relación con las amenazas. Por ejemplo, si vemos aquí, ¿no?, este domicilio o esta construcción está construida en un lugar que es muy riesgoso, o sea, es vulnerable la construcción, ¿no? El mal uso y la mala ocupación de territorios es una de las principales causas que generan esta vulnerabilidad, como vemos acá, ¿no? A esto se va a sumar quién ha permitido que construyan en ese lugar, por ejemplo, ¿no?, el incumplimiento de las normas y las reglas de construcción urbanística. Si clasificamos la vulnerabilidad, podemos clasificarlas en social, física, ambiental, económica, donde la social está todo lo que son el acceso a servicios básicos, los niveles de pobreza, de desnutrición, el analfabetismo, ¿no?, que sería una vulnerabilidad social. La física, todo lo que son las construcciones, la calidad de construcciones, de los puentes, de los domicilios, etc. Bien, si nosotros hablamos de la gestión integral de riesgos de desastre, debe hacerse en base a 7 procesos o 7 pasos. En primer lugar, vamos a ver el proceso de estimación, ¿no? Este proceso de estimación es la que nos va a ayudar a generar el conocimiento cuantitativo o los mapas de peligro, conocer cómo se generan estas amenazas, la vulnerabilidad y finalmente los riesgos. Conocer dónde están, en qué zonas geográficas se encuentran, por ejemplo. Necesitamos medirlas, ver cuáles son sus características. Entonces vamos a estimar con todo el conocimiento que nosotros vamos a adquirir
cómo va a ser el riesgo. Si hablamos del proceso de prevención del riesgo, una vez que nosotros ya tenemos la estimación de este riesgo, entonces vamos a incorporar documentos normativos, por ejemplo, políticas, normas, ordenanzas, etcétera, para un poquito prevenir lo que es este riesgo. Instrumentos normativos que permitan ordenar esta situación. Si hablamos del proceso de reducción del riesgo, entonces está referido a la toma de acciones sobre el riesgo ya existente. Diagnosticar en detalle con fines de reducción del riesgo. Normalmente se aplican infraestructuras u obras para tratar de reducir el nivel de riesgo. O sea, son todas las acciones para disminuir o mitigar el riesgo. El proceso de preparación, entonces es donde nosotros vamos a realizar, por ejemplo, planes de evacuación, simulacros y otras tareas afines para que la gente esté preparada cuando venga la amenaza o venga el desastre natural. Si hablamos del proceso de la respuesta, es decir, cómo las personas van o el Estado y la población va a reaccionar frente a este desastre. ¿Cómo va a responder la población? Si realmente está preparada, si realmente no está preparada. ¿Qué es lo que nosotros hacemos cuando ocurre un incendio? ¿Estamos preparados? ¿No estamos preparados? Entonces, ese va a ser el proceso de respuesta. Y el proceso de rehabilitación son todas las medidas que se van a dar a corto plazo y que tienen que darse de forma inmediata, especialmente cómo se va a restablecer los servicios básicos interrumpidos por el desastre, ya sea una carretera, una red de conducción de agua, desagües, etcétera, cómo nosotros vamos a rehabilitar. Y el proceso de reconstrucción generar protocolos para la reconstrucción. Y el proceso de reconstrucción es el proceso donde nosotros aquí vamos a comprender acciones para realizar y restablecer las construcciones, protocolos para reconstruir de manera eficiente o eficaz, generar rutas y funciones para las diferentes entidades del gobierno, etc. Es la forma en que nosotros vamos a proceder a la reconstrucción, ¿no?, de todo lo que ha sido afectado y frente al desastre natural. Bien. Bien, con esto hemos terminado este tema. Si ustedes vemos acá, por ejemplo, la última imagen que tengo es una construcción en una zona totalmente inestable. ¿Quién ha permitido que se construya en esta zona? Esto es sacado de un artículo del periódico donde dice una ciudad sobre barro, ¿no? Entonces, en La Paz, por ejemplo, se permiten este tipo de construcciones en lugares que no son adecuados para viviendas, ¿no? Entonces, aquí les presento esta situación y nos vemos en el último tema, que sería salud ocupacional. Gracias.